Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Quiero, primero que nada, agradecer a los organizadores la invitación que han hecho al CARI, que es la institución que en este momento represento. Quiero también agradecer el cálido recibimiento por parte del organizador de este seminario, del licenciado Dachari, y agradecer a la ciudad de Río Grande por tan especial bienvenida que nos han dado. Quiero también, antes de empezar, rendir desde esta tribuna, si se me permite, un homenaje a todos los que dieron la vida por su patria. Y especialmente en esta ciudad de Río Grande, un homenaje a todos aquellos que, venciendo un sentimiento tan humano como es el temor a lo desconocido, aceleraron sus máquinas y despegaron de aquí y fueron a cumplir su deber y no volvieron. Muchas gracias. La frase que citaba recién, que estaba en la placa anterior, nos habla de la fuerza, nos habló de la fuerza, supongo que la habrán leído, y aunque quizás no sea la fuerza la vía para recuperar las Islas Malvinas, en fin, quise hacer ese homenaje. Nos recuerda también que tenemos otra vía, que es la vía del derecho, y es la que en este momento voy a explorar un poco. Los propósitos de esta presentación, yo estoy presentando un trabajo que está escrito y que por supuesto me pueden solicitar los que tengan interés. Los propósitos son básicamente tres: mostrar las raíces coloniales de la cuestión de las Islas Malvinas, valorizar precisamente el estudio del régimen jurídico de la descolonización para aprovecharlo para conseguir el actual objetivo nacional, que es llegar a negociar soberanía con el Reino Unido. Y también me gustaría de paso hacer hincapié en las responsabilidades que le caben al Reino Unido en tanto administrador de los territorios disputados. La cuestión de las Islas Malvinas presenta muchos aspectos, varios aspectos. Hay una particularidad: los británicos casi siempre han enfocado otros aspectos distintos del derecho. Nosotros los argentinos hemos enfocado casi siempre la cuestión desde el aspecto del derecho. Eso marca una diferencia, que es una diferencia de mentalidad y puede llevar a una diferencia de resultados. La cuestión tiene, por cierto, gran importancia geoestratégica, y acá les cito una frase del libro del embajador Vicente Berazategui, que dice que es obvio que la prolongación crónica de una controversia territorial puede en cualquier momento, el subrayado es mío, derivar en una crisis. Si ustedes me permiten, voy a decir dos o tres cositas que digo siempre respecto de la cuestión Malvinas, antes de entrar en materia. Lo básico es por qué son nuestras las Islas Malvinas, porque las heredamos de España. También yo muestro esta carta que nos da el marco geográfico estricto de la cuestión de las Islas Malvinas, ¿sí? Los tres archipiélagos, el de Malvinas concretamente, el de Georgias del Sur y el de las Islas Sandwich. Los datos básicos, si ustedes comparan la extensión territorial, se dan cuenta que no hay relación entre los 11.000 y pico de kilómetros cuadrados, 3.000 del archipiélago de Georgias y 307 kilómetros cuadrados, no hay relación con el enorme espacio marítimo que determinan, en el cual la Argentina debería tener jurisdicción exclusiva y, desgraciadamente, por la ocupación británica, no la tiene. Estos son los espacios marítimos sobre los cuales la Argentina tiene jurisdicción exclusiva, y fíjense cómo están obliterados por, una suspensión voluntaria a raíz del sistema del Tratado Antártico y una ocupación ilegal por parte de una potencia extranjera. De modo que eso nos habla de una cuestión verdaderamente importante para nuestro país y, como ya se señaló acá, la controversia de características territoriales más grande del mundo en la actualidad. Yo voy a mencionar simplemente algunas etapas que me parece a mí que ha tenido el colonialismo inglés en las Malvinas. Voy a mencionar de paso cómo se anexaron los otros dos archipiélagos, y después voy a dar las bases del régimen jurídico de la descolonización, algunas normas más importantes y las características que tiene ese régimen jurídico.
Después resumiré algunas cosas que me parecieron importantes entre las que encontré y finalmente las conclusiones y las preguntas. El ejercicio de la soberanía argentina desde el año 1810 hasta 1833, cuando fueron ocupadas ilegalmente por el Reino Unido, tiene muchos hitos que por supuesto no voy a leer aquí. Lo que sí les anticipaba, el colonialismo inglés en las Malvinas tiene un primer intento que fue el de Fuerte Egmont, un solo establecimiento que fue el disputado con España y que España ganó en su disputa. Después hay un segundo intento desde 1833, hasta 1843, cuando ellos fueron a recuperar el establecimiento de Puerto Egmont y después, de paso, ocuparon la capital argentina, que era Puerto Luis. Durante 10 años estuvieron con una presencia muy atenuada. En 1843 declaran colonia a esa posesión y hasta 1893 se consolidan cuando una nueva carta patente le da ya características de gobernador y de comandante en jefe a quien estaba encabezando la administración británica que se había establecido a partir, como dije, de 1843. Luego hay una etapa de colonialismo puro y duro, de 1893 a 1945, y naturalmente con la creación de las Naciones Unidas, uno de cuyos principales objetivos era la descolonización, yo dividí en tres etapas a partir de las dos fechas fundamentales que son el logro de la resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que crea una normativa especial para el caso de las Islas Malvinas, y la otra fecha fundamental, la de 1982, que es la de la dimensión armada de este conflicto, que como ustedes ven tiene muy larga data, ¿sí? Uno está acostumbrado a hablar de la guerra de Malvinas y a pensar la cuestión Malvinas en función de la dimensión armada del conflicto, y verdaderamente el conflicto es un conflicto que viene de mucho antes y que sigue, por lo visto, mucho después. Aquí están resumidas algunos de los hitos también históricos de las etapas. Simplemente les menciono estas cartas patente que han determinado la administración británica. Me detengo un segundo en la carta patente de 1908, que fue el instrumento jurídico que amplía la soberanía británica, en la perspectiva de ellos, por supuesto, a las islas Georgias del Sur y a las islas Sandwich, además de a los archipiélagos de las Orcadas del Sur, de las Shetland del Sur y a lo que ellos llaman la Tierra de Graham, que es la península antártica. Esto es lo que provoca, lo que denomina dependencias a estos archipiélagos que yo les digo, y que en consecuencia amplía lo que fue la colonia que se limitaba al principio solamente a las islas. Y esto es lo que hace que la cuestión, hoy en día, la cuestión de las Islas Malvinas, tal como es conocida a nivel internacional, sea una cuestión por la soberanía sobre 3 archipiélagos, aunque todo el mundo se refiere siempre a uno. Bueno, el régimen jurídico de la descolonización, para entrar ahora plenamente en materia, está basado en la Carta del Atlántico, firmada en 1941 por Estados Unidos y el Reino Unido, donde el Reino Unido se resigna a perder su imperio con tal de ganar la guerra, podríamos sintetizarlo así. Renuncian a las ambiciones territoriales estos dos países. Después se basa también en diversas disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, básicamente en el capítulo 11, es decir, los artículos 73 y 74, que es la declaración relativa a los territorios no autónomos, que está íncita, como digo, en la Carta de las Naciones Unidas. También se refieren a otros territorios, los capítulos 12 y 13, que hablan del régimen de administración fiduciaria y del Consejo de Administración Fiduciaria, que no los tomamos ahora porque no hacen a las categorías, por empezar ya están perimidos y no hicieron nunca a la categoría de la disputa de Malvinas, que es la categoría de territorio no autónomo. El artículo primero, el artículo segundo y el artículo 55 también tienen que ver en la medida en que se refieren al derecho de la autodeterminación y a la buena fe en el cumplimiento de las obligaciones internacionales como las bases para las relaciones internacionales.
Bueno, si vamos a las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, ahora me toca dar números y citar disposiciones, citar normas. Creo que el desafío es inclusive un poco mayor que el que tenía el doctor Mariano Bartolomé antes de comer, porque estamos después de haber comido. Pero me van a perdonar que tengo que citar un poco. Fíjense, la resolución 9 de la primera asamblea, que se refiere a territorios no autónomos, dice que las obligaciones aceptadas por el capítulo 11 al firmar los países la Carta aceptan las obligaciones del capítulo 11, dice que no dependen de acuerdos y que están en vigor, todas esas obligaciones. La principal obligación es la transmisión de información y en la resolución 66, también de la primera asamblea, la Asamblea General toma nota de que el Reino Unido va a informar sobre las Islas Malvinas, ¿sí? Va cumpliendo esa obligación de informar, lo va a hacer sobre las Islas Malvinas. El Reino Unido proporciona una lista de territorios sobre los que va a cumplir esa obligación de informar y dice que además va a hacer informes sobre las Islas Malvinas. Por la resolución 332 ya de la Cuarta Asamblea se crea una comisión especial dentro de la Asamblea General para analizar esa información que han ido ya transmitiendo las potencias administradoras de territorios. La resolución 334 determina a qué territorio se aplica y esto desemboca en la octava asamblea, en la resolución 742, que se refiere específicamente a los factores a tener en cuenta para decidir si un territorio ha alcanzado la plenitud del gobierno propio o no. Es interesante, agrupa dos clases de factores. En el segundo grupo, la segunda categoría, el segundo artículo, dice que el cambio de estatus político es un derecho, hay que analizar si es un derecho que tiene el Estado metropolitano o el propio territorio, es decir, cambiar su estatus político. Eso hay que analizarlo en función de si el territorio es objeto de reclamación o litigio. Esta es una disposición importante que se aplica, por cierto, al problema nuestro, a la disputa que tenemos con el Reino Unido. La Declaración 1514, por supuesto, es la bisagra, en el año 1960, es la bisagra sobre la cual se asienta todo este proceso de descolonización. Quizás no hice hincapié que el proceso de descolonización es un proceso político, pero que lleva correlativamente una cantidad de normas jurídicas. Esta es la norma bisagra, la de la resolución 1514, la declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. La resolución 1541 habla de los principios que deben servir de guía y se refiere a tres cosas que nos interesan especialmente. El deber de informar es una obligación internacional, ¿sí? El deber que tienen las potencias administradoras de informar sobre el territorio. La diferencia geográfica es uno de los criterios para saber si existe o no existe esa obligación de informar y da las tres formas de llegar a la plenitud del gobierno propio, ¿sí? Que si ustedes recuerdan o han visto en algún lugar, son la independencia, la asociación con un Estado o la integración en otro Estado. Son tres vías, tres posibilidades que se dan, no habría otras. La resolución 1654, que analiza la situación respecto de la declaración de la resolución 1514, crea un comité especial porque se siguen realizando actos que quiebran la integridad internacional. Siempre referido, por supuesto, al tema del colonialismo. La resolución 1803 habla de la soberanía permanente sobre los recursos naturales y establece que los pueblos conservan la soberanía sobre sus recursos, más allá de que estos pueblos no hayan llegado todavía a la plenitud del gobierno propio. Y en consecuencia hace responsables a las potencias administradoras de cualquier, podríamos llamar, mal uso de esos recursos naturales. La resolución 2621, el programa de actividades para la plena aplicación de la declaración de la concesión a los países y pueblos coloniales, tipifica el delito de colonialismo, dice que es un crimen internacional,
habla de las actividades y prácticas en beneficio de las potencias coloniales, dice, y sus aliados, es un obstáculo para la realización de los objetivos de la Resolución 1514, e impide la inmigración sistemática de extranjeros, porque se dan cuenta que es evidentemente una manera de sustituir poblaciones y en consecuencia después aplicarlas al principio del derecho, al principio de autodeterminación de los pueblos. La resolución 2625 habla de los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad, dice, pone por escrito, tipifica que la condición jurídica de los territorios no autónomos es distinta y separada que la de los territorios continentales, que los territorios metropolitanos, perdón. La resolución 2708 es particularmente importante porque habla de la retirada, pide en realidad, la retirada inmediata e incondicional de las fuerzas militares de los territorios no autónomos, por parte, por supuesto, de las potencias coloniales, controlantes, y la abstención de erigir otras bases militares. Seguimos con las principales normas y ya terminamos. La Carta de los Deberes y Derechos Económicos de los Estados establece la responsabilidad económica ante los países y territorios afectados, ¿sí? La redacción es suficientemente amplia como para incluirnos a nosotros. La resolución 118 del 35º periodo de sesiones es el plan de acción para la plena aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia de los pueblos y países y pueblos coloniales, y la resolución 113 de la 62ª Asamblea dispone que la explotación de los recursos marinos y demás recursos naturales no debe contravenir las disposiciones pertinentes de las Naciones Unidas. Esto tiene particular interés e importancia para nosotros porque, como lo voy a decir enseguida, las disposiciones pertinentes también son las normas específicas para el caso, es decir, para la disputa que tenemos con Gran Bretaña. Y también el acta final de la tercera conferencia sobre derecho del mar. En el caso de controversia de soberanía, las partes están obligadas a celebrar consultas para el ejercicio de los derechos del apartado A, al que se refiere son los derechos de exploración y explotación de los recursos naturales. Lo importante de esto, de este régimen, para nosotros, es que tiene también una cantidad de normas específicas. A partir de la resolución 2065, que yo les mencionaba, del año 1965, hay una resolución particular para la cuestión de las Islas Malvinas, donde se establecen 4 cosas que son capitales. Primero, que la disputa que tenemos con Gran Bretaña es un caso de colonialismo. Segundo, que es una disputa entre los dos estados. Tercero, que la forma de solucionar esa disputa debe ser la negociación, debe ser, por supuesto, por vía pacífica, e indica taxativamente la negociación entre las dos potencias involucradas. Y cuarto, no menos importante, que se deben respetar los intereses de los isleños que allí habitan, con lo cual estamos, por supuesto, totalmente de acuerdo. Esta norma fundante establece toda una cantidad de resoluciones derivadas a partir de ella que se aplican al caso específico de la disputa por las Islas Malvinas, es decir, de la cuestión de las Islas Malvinas. Menciono ahí la más importante, que es la resolución 39 del 31º periodo de sesiones, que es la que impide realizar acciones unilaterales que alteren el estatus de la disputa. Bueno, tomo las características del régimen jurídico de la descolonización. Primero, muy importante, es que este régimen establece que el colonialismo es un delito internacional. Segundo, el principio de la autodeterminación de los pueblos, que es, digamos, la columna vertebral sobre la cual se ha ejecutado todo el proceso, pero que no es la única posibilidad. Ese principio de la autodeterminación de los pueblos adquiere una dimensión jurídica, se transforma en un derecho que tienen los pueblos y como tal forma parte de ese núcleo del derecho internacional que es el ius cogens, que es aquellas normas del derecho internacional de las cuales no pueden disponer los estados por un acuerdo entre sí. Hay otras normas que son de derecho internacional, pero que si los estados las convienen otra cosa, pueden hacer otra cosa. Pero hay un núcleo de normas, un núcleo duro, digamos, que los estados no pueden alterar. Por cierto, el derecho a la autodeterminación de los pueblos está dentro de esas normas de ius cogens. Estas son las características principales del régimen jurídico
de la descolonización general. También otra característica importante es que hay una fiscalización internacional de las situaciones coloniales. Los estados no pueden hacer lo que quieren con sus colonias, no pueden prescindir de que no pueden prohibir al resto de la comunidad internacional que realice una supervisión de la situación en la que se encuentran. También otro de los rasgos de las características de este régimen es que los pueblos coloniales y sus movimientos de liberación tienen personería jurídica internacional. Esto es muy importante. Lo que hablábamos, el estatus jurídico diferenciado del territorio no autónomo respecto del territorio metropolitano, la legitimidad del uso de la fuerza, eso también es una nota importante, muy importante, en un mundo donde está prohibido el uso o la amenaza del uso de la fuerza. Sin embargo, es legítimo para salir de una situación de colonialismo. Y también las limitaciones en el ejercicio de la supremacía territorial y, digamos, la nota más general sería que es un régimen centrado en los pueblos. Hago un pequeño capítulo, y me aproximo al final, sobre las obligaciones que tienen las potencias administradoras. Las potencias administradoras de territorios no autónomos tienen deberes y derechos. Eso es un capítulo que a veces no está suficientemente explorado, pero que hay que explorar porque nosotros, padecemos la situación de que una parte de nuestro territorio está administrado por otra potencia. Entonces, nos conviene saber bien cuáles son los derechos y obligaciones que tienen esos administradores. La primera y principal de las obligaciones es la de descolonizar, ¿sí? Por esas dos resoluciones que menciono ahí. Otra de las obligaciones principales es la de transmitir información sobre los territorios que están administrando. Y otra obligación también importantísima es la de eliminar el colonialismo. Habría una pequeña diferencia entre descolonizar el territorio que están colonizando y de cooperar para eliminar el colonialismo en general. A esas tres cosas están obligadas. Este grupo de obligaciones es el grupo de las obligaciones políticas. Tienen también otra cantidad de obligaciones que son de tipo económico, que, por ejemplo, la de promover el bienestar de los pueblos que están administrando es un encargo sagrado. Esas son las palabras textuales que utiliza el artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas, ¿sí? También deben promover el adelanto político, económico, social y educativo de esos pueblos. También incito en el artículo 73 de la Carta. Deben proporcionar un trato justo a los pueblos y deben protegerlos contra todo abuso a esos pueblos que ellos están administrando. Todo esto estatuido en el artículo 73 de la Carta de Naciones Unidas. También tienen como obligación de tipo, dijimos, de esta segunda categoría de obligaciones, las obligaciones de tipo económico, deben poner fin a las actividades y prácticas en beneficio propio. Ya no pueden tener prácticas y actividades económicas en beneficio propio en esos territorios. Y deben poner fin también a la influencia sistemática de inmigrantes extranjeros, ¿sí? Eso por la resolución 2621. Tienen, sin embargo, también algunos derechos. Por ejemplo, tácitamente el derecho de administrar esos territorios, puesto que son reconocidos como potencias administradoras. Tienen una limitante, sin embargo, para la administración de los territorios, que no podrían establecer, en la práctica lo pueden, pero no podrían establecer, de acuerdo con este régimen, bases militares. Dentro de los derechos de tipo político, si hacemos una categorización similar a la anterior, en los derechos de tipo económico que tienen, es explorar e inclusive explotar los recursos naturales, puesto que los administran. Tienen dos limitantes muy importantes. Lo deben hacer en beneficio de las poblaciones de los territorios y lo deben hacer sin contravenir las disposiciones pertinentes de las Naciones Unidas. Tengo una máquina que automáticamente cuando pongo NU me hace UN. De acuerdo a la resolución 113 de la 62ª Asamblea. Esto indica que si el régimen particular se aplica, los británicos están muy mal explorando y explotando los recursos naturales que en este momento exploraron y explotan, como son la riqueza ictícola de nuestros espacios marítimos y la riqueza petrolera de la plataforma. Bueno, ¿qué encontramos? Primero, que este régimen de la descolonización es un régimen completo. Segundo, que tiene 70 años de vigencia, no es un régimen nuevo.
Tercero, vimos las limitantes a los derechos que tienen las potencias administradoras. Eso es interesante y deberíamos, yo creo, insistir en este punto, estudiarlo más en profundidad. Otra cosa que uno nota cuando analiza esta normativa es que siempre que se tocan temas económicos se habla de los intereses de los pueblos. Quizás hay que hacer una diferencia, perdónenme la digresión, entre pueblos a los efectos del régimen de descolonización y otras poblaciones, ¿sí? Ustedes saben que el derecho internacional reconoce pueblos, reconoce minorías y reconoce pueblos autóctonos. De estas tres categorías que existen para el derecho internacional, solamente los pueblos son titulares del derecho a la autodeterminación. No así las minorías, no así los pueblos autóctonos. Los habitantes de las Islas Malvinas, mal que les pese a ellos, no son ni pueblo, ni minoría, ni pueblo autóctono. Entonces, carecen lamentablemente del derecho a la autodeterminación, por más que los británicos hayan querido hacer pasar el referéndum que realizaron en marzo, como se recordaba hoy, por una especie de referéndum de autodeterminación. Y bueno, el hallazgo no es una novedad, perdón, ¿no? Pero lo tengo que poner aquí. La cuestión de las Islas Malvinas tiene un régimen específico dentro del proceso de descolonización. ¿Qué podemos inferir de estas cosas? Bueno, lo primero es que si se completa el proceso, las islas, los archipiélagos se tienen que reintegrar a la unidad territorial argentina. Segundo, podemos inferir que si se prolongara indefinidamente este conflicto, puede derivar en una nueva crisis. Esta es una inferencia, pero tener una disputa de soberanía por un territorio con otro país no es una cosa menor y es una cosa riesgosa. Debemos adquirir conciencia de eso. Cuando ocurrieron los hechos de 1982, quizás no teníamos conciencia. Veníamos de un periodo de negociación con los británicos, habíamos concedido muchas cosas, ellos en lo que interesaba, que era la soberanía, no habían concedido nada, y se produjo una crisis que fue una guerra. Las guerras son siempre lamentables. Hay una inferencia que, bueno, quizás habría que desmenuzarla un poco más, pero en principio, por las características del régimen de descolonización, no necesariamente a partir de descolonizar las Malvinas caería la pretensión antártica británica. Los títulos de soberanía han caducado y los recursos entonces no son de libre disponibilidad. Esta es una conclusión, no es una inferencia mía. Los títulos de soberanía han caducado al separarse jurídicamente, al establecerse jurídicamente que los territorios tienen regímenes jurídicos distintos, los del territorio no autónomo de los de la metrópoli. Eso lleva a la conclusión de que los títulos han caducado y también lleva, por lo tanto, porque no tienen título de soberanía sobre ese territorio, los recursos de ese territorio no son de libre disponibilidad. Pueden disponer, pero no libremente. Por el principio de ejecución descentralizada del derecho internacional, nosotros podemos emitir legislación que ejecute este régimen. Y esto es una cosa importante que merecería, por supuesto, todo un capítulo de estudio para ver qué cuestiones podemos, o sobre qué cuestiones nosotros podemos legislar de acuerdo, en conformidad con este régimen de la descolonización, este régimen jurídico. Otra conclusión que parece inmediata es que la aplicación indiscriminada del principio de autodeterminación de los pueblos puede llevar a la consolidación del colonialismo. Si ustedes tienen un pueblo, repito, los pueblos son los únicos titulares del derecho de autodeterminación, pero si ustedes tienen un pueblo suficientemente convencido de que está bien colonialmente, consolida el colonialismo, que ya vimos que es un delito internacional. Y de todas maneras, aunque no reivindicáramos nosotros nuestros territorios, el Reino Unido, al inscribir estos territorios en el proceso de descolonización, los tendría que descolonizar igual, aunque no fueran nuestros. Y si siendo nuestros nosotros no los reclamáramos, no mantuviéramos la disputa con el Reino Unido, igual el Reino Unido los debe descolonizar porque, como bien dicen varias de las resoluciones de Naciones Unidas, el colonialismo es un obstáculo para la paz y seguridad internacionales. Con esto los dejo en libertad de hacer las preguntas que quieran sobre este tema o sobre
algún otro sobre la cuestión Malvinas. Muchas gracias.